Recibo con gusto al ombudsperson de la entidad, Raúl Israel Hernández Cruz. Raúl, gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Teodoro? Muy buenos días. Un saludo a tu auditorio. Bueno, pues por demás grave cómo ha escalado este asunto. Traté de dar un previo de cómo están las cosas y por qué la comisión a tu cargo hasta ayer promovió por lo menos 13 amparos para lograr ir en la búsqueda de 13 jóvenes que no se sabe de su paradero. Sí, en efecto, Teodoro, la verdad es que hemos estado insistiendo en poder entrevistar a estos jóvenes que fueron tratados, como se evidencia en aquella publicación que recordarás, en donde se les ve de una manera indigna, hincados, maniatados, con el dorso descubierto en la noche, con el estado de fuerza detrás de ellos. Nos ha costado mucho trabajo a partir de ese momento continuar con nuestras diligencias de investigación. Hemos pedido la identificación de estos muchachos para entrevistarlos y aplicar las valoraciones psicológicas correspondientes, y se nos ha negado el poder hacer estas diligencias, y no nada más a nosotros, sino también al personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, específicamente del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. Ya inclusive la ONU en México emitió un pronunciamiento porque pues se nos está impidiendo cumplir con nuestra labor. Recordemos que ambos organismos defensores de derechos humanos nos corresponde aplicar una ley que nos permite ingresar a estos centros, recabar todas las evidencias que sean necesarias para documentar las posibles violaciones a derechos humanos. Y esto lo que hace es, existe un correlativo deber de las autoridades encargadas de este centro, del DIF, de permitir que cumplamos con nuestra labor. Recordemos también que lo que está de por medio es eso, la integridad, la salud, la vida misma de las y los adolescentes que se encuentran bajo la custodia del Estado. Y bueno, decir también que lo que se ha manifestado, la posición que sostienen en el DIF, es que ellos ya tienen sus propias pruebas. Claro, las aplica personal que depende de ellos, ¿no?, cuando son los sujetos investigados, y que además no consideran que se actualicen nuestras facultades porque sostienen no es un centro de privación de la libertad, cuando esto es falso, ya que existen en los estándares internacionales el concepto de personas privadas de su libertad incluye también a quienes se encuentran por cualquier motivo bajo la custodia del Estado, como es el caso de estos adolescentes que ya de por sí son víctimas de la sociedad, víctimas de la marginación, de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia, de la drogadicción. Y bueno, ha sido tal nuestra insistencia, poco a poco hemos ido viendo indicios que nos preocupan pues cada vez más, al grado tal de que bueno, en el pasado 23 de este mes, nos dijeron que habían sido trasladados 13 adolescentes a un centro para la atención de adicciones que es privado, no pertenece pues al gobierno del Estado, y además hemos tenido noticia de que operan sin los registros, sin las certificaciones estatales y federales correspondientes, y todavía más grave, como tú lo has mencionado, con un perfil de rehabilitación bajo una ideología religiosa, avalada en estos momentos pues ya por el Estado, cuando pues todas las políticas que implementa el Estado deben de observar el principio de laicidad. Teodoro. A ver, aquí se antojan varias preguntas, Raúl. ¿Cómo se enteran ustedes de que por lo menos 13 jóvenes que tengo entendido participaron en los acontecimientos de septiembre del año pasado fueron extraídos en contra de su voluntad del CEDIF? Sí, todo fue, tuvimos conocimiento de esto el día 23 de febrero, el martes pasado, que viene la Comisión Nacional, después de 1 hora y cuarto de que se nos restringe el acceso, se logra hacer un recorrido sin poder identificar y ver a los adolescentes que están ahí,
y el personal durante el recorrido es quien nos manifiesta que 13 adolescentes habían sido trasladados a un centro de adicciones, los 13 que participaron en aquella revuelta, como consecuencia de la misma, es decir, en vía de castigo. Y bueno, preguntamos cuál era la ubicación de este lugar. El Cianí, no recuerdo bien ahorita las siglas, pero bueno, está en la ciudad de Jutepec, y nos trasladamos, y no ha sido posible desde entonces de ahora poder buscar a los muchachos que los exhiban para poder entrevistarlos, es decir, nada más estamos al dicho de la autoridad de que están ahí, pero nadie de nosotros, de la Comisión Nacional y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hemos podido lograr tener entrevistas con ellos. Y el día de ayer, pues que se ha seguido insistiendo, otras personas, no las que están bajo la custodia del DIF, sino otras personas que están en este centro de adicciones, pues de una manera desesperada, yo creo que vieron que había personal ajeno a esa institución, nos dijeron que estaban en contra de su voluntad y que estaban siendo sujetos víctimas de tratos inhumanos, Teodoro, y pues por estas razones estamos pues también evaluando una investigación más amplia sobre todos los centros que operan bajo el cobijo del gobierno del estado en condiciones similares. Bien, trasciende que ustedes han tramitado amparos con ese intento de búsqueda y de localización, pero lo que me preocupa es lo que dice en los documentos. O sea, ustedes pueden sentir o percibir que pueden ser víctimas de desaparición forzada, de actos de tortura o de otros penas crueles o inhumanas o degradantes. ¿Qué ha dicho la autoridad judicial, ombudsperson? Sí, en efecto, los amparos se presentaron el día de ayer ante la resistencia de las autoridades de permitirnos certificar el estado en que se encuentran estos jóvenes. Decirte que se hizo un pase de lista ahí en el centro de adicciones el día de antier, y de los 13 que ellos afirmaron que se encontraban ahí, para nuestra sorpresa y alarma, únicamente se encontraban 7. Entonces 4 no están localizados, no están ni en uno ni en otro centro, es decir, están desaparecidos. Y como están bajo la custodia del Estado, ellos tienen su tutela, estamos nosotros promoviendo amparos para que se realice la búsqueda, localización y presentación con vida, al menos de estos cuatro jóvenes, de los que no se tiene hoy por hoy noticia de su paradero. ¿Ustedes ya lograron identificar con nombres y apellidos a estos adolescentes, Raúl? Sí, ya se tiene identificados, derivados del pase de lista, los 4 que no estaban en donde ellos aseguraron que se encontraban resguardados. Los tenemos identificados, pero bueno, al final de cuentas estamos promoviendo por todos, porque seguimos sin poder tener la posibilidad de entrevistarlos, de saber en qué condiciones se encuentran, pues por la cerrazón de la autoridad que les está dando la espalda a sus derechos, ¿no? Ahora sí que la autoridad es un caso paradigmático, porque la autoridad que se supone que los tiene bajo su tutela para velar su integridad, su salud, su vida, pues es justamente quien los está victimizando, ¿no? Es decir, están en manos de estos jóvenes, de sus victimarios, y por eso es que promovemos estos amparos. Hay que tener muy claro que lo más importante en este asunto es el interés superior de la niñez de estos adolescentes, que cuando se contrapone con cualquier posición de las autoridades que estamos involucradas, estos intereses de nosotros como autoridades ceden al interés superior de los jóvenes. Es el bienestar, es su integridad, es su vida la principal, y por eso es que estamos acudiendo ante un juez federal para que ordene estas diligencias y podamos saber bien a bien en qué estado se encuentran. ¿Por qué por la vía federal, Raúl? Bueno, es una situación que tiene que ver con que las acciones, las medidas, las recomendaciones de los órganos protectores de derechos humanos no son obligatorias, no son vinculantes.
Entonces, esto no sucede en el caso de los jueces. Ellos tienen la posibilidad de conocer, decidir y hacer cumplir, aún ante la resistencia de las autoridades, sus determinaciones. Y si las autoridades no las acatan, no las obedecen, incurren en delitos tipificados en la propia ley de amparo, que pues se estarían cometiendo si persisten en esta renuencia de ahora no permitirle también a las instancias federales el saber qué está pasando con estos muchachos. Bien, dos últimas preguntas. Es el CIANI, Sistema Integral para Adicciones, nueva integración. Muchos diríamos, bueno, pues si van a rehabilitación, qué padre, pero se advierte que no hay certificaciones que por ley son obligatorias para poder llevar jóvenes allí bajo custodia del Estado. Sí, es correcto. No tienen, al parecer, estas certificaciones, estos registros. De hecho, pedimos un informe complementario a todas nuestras investigaciones para saber, conocer el contrato, los costos que se están pagando, los permisos a los que se debió cerciorar la autoridad antes de considerar contratar los servicios que están prestando, ¿no? Y bueno, con todo, es grave el también estar frente a un centro que toma como base de sus acciones un perfil religioso, ¿no? Cuando que el Estado debe de mantenerse ajeno a ese tipo de políticas. Bueno, y es religioso. Sí, bueno, así es como se advierte en sus anuncios, su información en el portal que manejan, y será también parte de lo que estamos nosotros indagando para que sea materia de un eventual punto de la recomendación que en su caso se emita. Bien, el tiempo corre, Raúl. ¿Qué sigue? ¿Cuándo responderá la autoridad judicial? Debió ser de inmediato. Ellos, como sabes, los juzgados federales son muy cautos en sus acciones. Se presentaron los amparos como tramitación urgente el día de ayer. El día de ayer mismo debió acordarse, ordenar la suspensión de plano y comisionar algún actuario para que realice la búsqueda, localización y exija la presentación de las y los adolescentes, respecto a los cuales se promovieron los juicios de amparo. Es algo que pudo ya haber ocurrido en el transcurso de la noche. Estamos ahorita nosotros haciendo los enlaces para saber en qué estado se encuentran con el personal del propio juzgado y estaremos también ahí muy pendientes, muy atentos a la colaboración institucional que se pueda generar entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la propia ONU, nosotros y ahora el Poder Judicial de la Federación. Pues es un tema que ha subido de tono, yo insisto, Raúl, el DIF, lejos de ubicarse como un área noble, está complicando desde mi punto de vista al no permitir una investigación tan sencillo que lo hubiera sido desde un principio. Ahora como que da miedo, ¿no? Involucrarse con estos temas del DIF. Pues era lo que te expresaba, Teodoro. Es un caso inusual, en donde el Estado, que se supone está para asistir socialmente a los más desprotegidos, es quien nos está victimizando. Entonces, sí, coincido con tu percepción, es muy grave, y sobre todo por la conducta asumida de restricción, de impedimento, de obstrucción, basado en criterios que no son jurídicos, que están en contraposición con los estándares internacionales, y que lo único que revelan como pues ya nos estamos dando cuenta, es el ocultamiento. Nos ocultaron primero que habían sido maltratados, ahora nos ocultan su paradero, y bueno, pues sí estamos muy preocupados. Es alarmante, es indignante que en el estado de Morelos la familia sea despreciada de esta manera, ¿no? Raúl, muchas gracias por tomar la llamada. Al contrario, gracias a ti, te doy un saludo a tu audiencia.